Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo han pasado? Estamos entrando en nuestro cuarto día de ayuno ya. Buenos días, ¿cómo han pasado? ¿Está todo bien? Ya nuestro cuarto día de ayuno. Y si usted está escuchando ahora en vivo o va a escuchar dentro de un rato o más tarde, no sé, en nuestro video lo subimos allí también a nuestro canal de YouTube. Si todavía no se ha unido a nosotros en el ayuno, lo animo a que pueda estar juntos, pueda estar participando juntos con nosotros de este ayuno, 21 días siendo fortificados en la gracia. Entonces es muy importante usted unirse a nosotros y junto en un mismo espíritu, un mismo corazón, un mismo sentir, poder estar orando, ayunando como iglesia. Y creemos que hay un poder especial cuando juntos en unidad nos unimos para orar y para ayunar. Estamos orando todos los días de lunes a viernes de las 6 a 6:30 a 7 y de las 22 a 22:30. Si usted desea unirse a nosotros, es solo contactarse. Nosotros estamos colocando los grupos de la iglesia. Si usted no hace parte de algún grupo de la iglesia y desea unirse también a esa oración, nos puede contactar y le enviamos el link. Amén. Me gustaría estar hoy estamos entrando allí en nuestro cuarto día de ayuno, como dijimos, siendo fortificados en la gracia, el tema de nuestro ayuno. Y bueno, estamos ministrando algunas palabras que tienen que ver con ese devocional o ese ayuno que estamos haciendo. Entonces lo animo a participar junto con nosotros. Quería hablar un poco hoy sobre ser fortificados en la gracia, que es el tema principal de nuestro ayuno. 21 días siendo fortificados en la gracia. Amén. Y hay algo que nosotros necesitamos entender. Allí la palabra dice en segunda de Timoteo, donde dejé mi Biblia. Creo que me olvidé. Segunda de Timoteo. Allí el Señor nos da una. Déjeme ver si lo tengo aquí anotado por aquí. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo 2, 1 y 2. Dice así. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Entonces allí Pablo le decía a Timoteo, decía, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. El tema que nosotros hemos colocado en nuestro ayuno, el tema que colocamos en nuestro ayuno, ¿verdad? Que estamos ayunando aquí en Uruguay, en Tacuarembó, Montevideo, Canelones, y estamos ayunando también en diferentes partes del mundo, en Brasil, ¿verdad? En diferentes estados, diferentes países, otros países aquí de América del Sur, también estamos usando el mismo tema, que 21 días siendo fortalecidos en la fe, siendo fortificados en la fe, ¿verdad? Y el tema de nuestro ayuno, la palabra que usamos es fortificado. Algunos hermanos, mientras nosotros hacíamos la traducción, porque casi todo el material está en portugués, mientras hacíamos la traducción, la versión en portugués dice, por tanto, hijo mío, fortifícate en la fe. Y nosotros al hacer la traducción estábamos en la duda si colocamos, porque la versión en español nuestra dice la NBI y la mayoría de las versiones dice, por tanto, tú fortalécete en la fe, ¿verdad? El pasaje que acabamos de leer aquí. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo. Nuestra duda es si usamos la palabra fortalécete o fortifícate, ¿verdad? Y buscando allí en el diccionario de la lengua española, allí interesante el significado de fortifícate, porque uno de los términos o uno de los significados de fortifícate era
alguien que es fortalecido, que es preparado para enfrentar los enemigos, alguien que es fortificado, alguien que es fortalecido, preparado, capacitado para enfrentar los enemigos. Y por eso es que decidimos dejar este título, 21 días siendo fortificado y no fortalecido, es lo mismo, pero en este caso se aplica, ¿por qué? Porque en estos días, ¿verdad? Necesitamos ser fortalecidos, fortificados en la gracia, en la palabra de la gracia, en el evangelio de la gracia, en aquello que Dios determinó para nosotros. Y entonces allí el pasaje que leímos, Pablo escribiéndole allí a Timoteo, le decía entonces tú, hijo mío, hijo amado, otra vez vamos a buscarlo aquí, decía, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. O sea, Pablo le decía a Timoteo, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y ahí podemos preguntar, pero ¿cuál es esa gracia que Pablo le decía a Timoteo? Es solamente seguir leyendo el siguiente versículo. Lo que has oído decir, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es el mensaje que Pablo ministró, ¿verdad? Y lo que Pablo le dice aquí entonces a continuación, fortalécete en la gracia que tenemos en Cristo, y el siguiente versículo, el versículo 2 de 2 Timoteo 2, versículo 2, le responde allí al primer versículo. ¿Cuál es la gracia que hemos oído? Allí le dice lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalos a creyentes dignos de confianza. O sea, la gracia era el mensaje que Pablo predicaba, el evangelio, ¿verdad? No es otro evangelio, no es, algunos pueden decir, pero ¿qué hay otro evangelio? Porque yo conozco el evangelio de Cristo. Y ahora están hablando del evangelio de la gracia. ¿Cuál es otro evangelio? En verdad no, es el mismo, el evangelio de Cristo. Pablo predicaba y anunciaba aquello que él aprendió de Cristo, aquello que él oyó de Cristo, ¿verdad? Era lo que él ministraba y lo que nosotros conocemos como el evangelio de la gracia, ¿verdad? El evangelio que Pablo, el apóstol de la gracia, ministraba, ¿verdad? Y él decía entonces, fortalécete en ese mensaje, fortalécete en esas palabras que has oído hablar de mí. Entonces es importante entender el significado de esa palabra de fortalecernos, y el significado para qué debemos fortalecernos. ¿Por qué es que nosotros necesitamos fortalecernos en la gracia? ¿Verdad? Allí uno o las últimas palabras de Jesús cuando estuvo en este mundo, viene en el final, en verdad son las últimas palabras de Jesús. La Biblia dice que Jesús estuvo 3 años y medio con los discípulos. 3 años y medio con los discípulos, preparando, capacitándolos para hacer, evangelizar o conquistar o anunciar el evangelio a las naciones, ¿verdad? Jesús le decía, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, el Señor declaró esas palabras, y para nosotros anunciar esas palabras necesitamos entonces entender las palabras del Señor, recibir las palabras del Señor. Y las últimas palabras de Jesús, que Jesús le da a los discípulos, es lo que nosotros conocemos hoy, o muchos cristianos o muchos estudiosos le colocaron el título de la Gran Comisión. En la Biblia tal vez no aparece con ese título, o tal vez puede aparecer como un subtítulo en algunas Biblias, como la Gran Comisión. Pero ¿cuál es la Gran Comisión? La Gran Comisión fueron aquellas palabras que Jesús le dice a sus discípulos en Mateo. Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20 dice así: por tanto vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré
con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces las últimas palabras, y eso es importante, ¿verdad? Las últimas palabras de alguien que quedan registradas siempre son importantes. Ya vio que cuando fallece algún artista, alguna persona de renombre, alguna persona importante, siempre aparecen en las redes sociales y se le da suma importancia, ¿verdad? Las últimas palabras. Y ahí colocan aquel video, estas fueron las últimas palabras del presidente antes de fallecer, estas fueron las últimas palabras de la reina antes de fallecer, los últimos momentos del rey, de la reina, del presidente, de fulano de tal, un artista famoso, estas fueron sus últimas palabras y se le da suma importancia. Entonces las últimas palabras de Jesús es, por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. Y esa palabra discípulos aquí, en el original es matetes, que significa discípulo, estudiante, alumno o aprendiz. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo allí es, por tanto, vayan y hagan aprendices, hagan estudiantes. ¿Aprendices de qué? El mensaje que dejó Pablo, del mensaje de la gracia, ¿verdad? Para que podamos ser fortalecidos. Entonces nosotros como cristianos, ¿verdad? El título que nosotros nos llamamos como cristianos, somos conocidos como aprendices, ¿verdad? La misma palabra para discípulos. Jesús dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. Y algo que nosotros hemos comentado estos días en nuestras reuniones es que muchas veces las personas le dan supervaloran el título discípulo, ¿verdad? Hay gente que dice, no, porque yo soy discípulo de Cristo. Y a veces como que le da más importancia, como que si discípulo o cristiano fuesen cosas diferentes. A veces las personas dicen, no, porque yo ya hice 3 cursos de seminario, 4 cursos, hice tantos cursos de doctor de divinidad y yo ahora soy discípulo de Cristo. Vos todavía estás sos apenas un cristiano, ¿verdad? Como que se le da un valor excesivo en eso. Cuando en realidad el Señor Jesús aquí estaba diciendo, por tanto vayan y hagan discípulos a las naciones. Y en el original él estaba diciendo las mismas palabras, vayan y hagan estudiantes, alumnos, aprendices. Aprendiz, estudiante de qué? Aquí Jesús, en el mismo pasaje ahí de Mateo 19, en el 28, perdón, en el versículo 20, otra vez lo que decíamos recién con las palabras de Pablo para Timoteo, en 2 Timoteo, también en el versículo 20 Jesús explica, dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. O sea, ¿qué fue lo que Jesús nos mandó? ¿Qué que Jesús nos enseñó? ¿Verdad? Las mismas palabras que Pablo anunciaba. Pablo anunciaba allí las palabras de Jesús, ¿verdad? El mensaje, la gracia, el mensaje que estamos ministrando en estos días, que es la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo. Amén. Y esa palabra también, discípulo en el original, es talmid, que proviene de la raíz limud. Yo sé que son muchas palabras en hebreo, pero es importante entender porque la Biblia fue escrita en griego y en hebreo, y los discípulos, Jesús y sus discípulos, ellos hablaban tanto hebreo como griego, ¿verdad? Entre ellos se comunicaban en esa lengua. Y esa palabra entonces discípulo, que significa talmid o limud, significa estudio. Entonces cuando Jesús dice, por tanto vayan y hagan discípulos, la raíz de discípulo allí es estudio. ¿Qué significa aprender o enseñar? O sea, el Señor nos estaba llamando a ¿qué? A ser aquellos que aprendemos, que estudiamos, que somos alumnos. O sea, cuando nosotros vamos a nuestros cultos, cuando nosotros vamos a nuestras células, yo sé que es importante ese momento de adoración, de rendirnos al Señor, de adorar al Señor, de postrarnos en su presencia,
pero nosotros también vamos a nuestros cultos y a nuestras células para aprender, ¿verdad? Cada vez que escuchamos la palabra en el culto, y por eso es que nosotros hacemos énfasis que es importante estar en los cultos y estar en la célula. ¿Por qué? Porque en el culto nosotros oímos la palabra de fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír el mensaje, la palabra del Señor. En el culto oímos la palabra, llenamos nuestro corazón de fe, y en las células donde comentamos, donde preguntamos, donde compartimos aquellas palabras que oímos el domingo, que Dios habló a nuestras vidas, a nuestros corazones. Entonces, todas las veces que nosotros venimos a los cultos y a las células, venimos ¿para qué? Para aprender. Y los líderes, nosotros como pastores, como obreros, como líderes, estamos aquí para incentivarlos a aprender. Estamos aquí para animarlos a aprender a cada día. ¿Aprender qué? Aprender el mensaje, la gracia, el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje que produce fe, aquel mensaje que al oír va a producir fe en nuestra vida para crecer, para avanzar, para anunciar el evangelio, para ser discípulos. Amén. Entonces, en el nuevo pacto nosotros podemos decir que somos estudiantes, que somos alumnos, aprendices, que estamos estudiando a cada día, que estamos aprendiendo a cada día. ¿Por qué? Porque el discípulo también, aparte de ser discípulos, somos alumnos. Si nosotros vemos allí en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Jesús tenía discípulos, Juan el Bautista tenía discípulos. Había un hombre llamado Gamaliel, que fue con quien Pablo estudió, que era un maestro famoso, conocido de la época de Jesús, que también tenía sus discípulos. Los fariseos tenían sus discípulos. Entonces nosotros somos cristianos y somos discípulos también, ¿verdad? Discípulo entonces es aquellos que siguen al maestro, ¿verdad? A veces las personas es muy común decir, y usamos el término inclusive en nuestro medio, yo soy discípulo del pastor fulano de tal, fulano de tal es mi discípulo. A pesar de que usamos ese término, en verdad nosotros no somos discípulos, solo discípulos de hombres, ¿verdad? Sí tenemos maestros, seguimos líderes, pero nosotros somos en verdad discípulos de Cristo, ¿verdad? Cristo es nuestro maestro. Y nosotros aprendemos de Cristo a través de aquellos hombres de Dios y mujeres de Dios que Dios ha colocado en nuestro camino más maduro que nosotros para llevarnos a aprender, a crecer, ¿verdad? Otra de las características también importantes, ¿verdad? Con ese término discípulo que nosotros dijimos aquí al inicio, es que nosotros somos discípulos, somos aprendices, somos alumnos, como dijimos, y somos cristianos. O sea, parte de ser discípulos, somos cristianos. Lo que decía aquí al inicio, muchas veces las personas quieren separar, como que hay una diferencia, como que cristiano, aquel que tiene más hambre, aquel que busca más del Señor. Cristiano, discípulo, aquel que se capacitó, que estudió, que hizo cursos. Y como que las personas quieren poner en un nivel, en un escalón más alto aquel que es discípulo y en un escalón más bajo aquel que es cristiano. Pero no sé si usted sabía antes de los cristianos, ellos ser llamados cristianos en sí como tal, eran llamados de discípulos de Cristo, discípulos de Pablo, discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad? Eran conocidos como discípulos. Y la Biblia dice allí en Hechos 11, 25 y 26, después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Y durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Amén. Entonces la Biblia dice que Pablo recién se había convertido. Bernabé, que era aquel líder, ¿verdad? El maestro, en verdad, en ese momento Saulo, que todavía se llamaba Pablo, que todavía se llamaba Saulo, ¿verdad? Fue allí tomado por Bernabé como un discípulo, ¿verdad? Y lo llevó a la iglesia en Antioquía, y allí en Antioquía, la Biblia dice que ellos se reunieron durante 2 años
con los discípulos, con la iglesia que estaba allí. ¿Verdad? Dice allí, durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y dice la Biblia entonces, fue en Antioquía donde a los discípulos, ¿donde a quién? A los discípulos se les llamó cristianos. Entonces, cristiano fue un apodo que se le colocó a los discípulos, ¿verdad? Fue un apodo que se le colocó a los discípulos. Cristianos fueron llamados entonces de los discípulos, fueron llamados por primera vez cristianos, que significa pequeños Cristos, ¿verdad? Discípulos de Cristo, parecidos con Cristo. Amén. Y por último, lo que quería hablar aquí también, después en las epístolas, usted va a ver las epístolas de Juan, las epístolas de Pablo, las epístolas de Pedro. En las epístolas también ya no se escucha hablar más, no se escucha más el término cristiano. El término que se usa ahora se encuentra allí en Primera de Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1. Pablo le dice allí a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Pablo escribe esa carta a Timoteo y le dice, a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. A ver si, también Pablo dice en el capítulo 2, que habíamos leído en el capítulo 2, Pablo le dice también a Timoteo allí, en el capítulo 2, versículo 2, versículo 1, decía, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo. Entonces en las epístolas vemos que el nombre cristiano ya no es usado. Dijimos que allí en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, fue parado de llamarse discípulo a los discípulos, y en Antioquía entonces pasaron a llamarse los discípulos por primera vez cristianos. Pero ya en las epístolas vemos los apóstoles llamando a los discípulos, a los cristianos, de hijos. ¿Por qué sería eso? Porque hijos ya tiene que ver con un relacionamiento más íntimo, ¿verdad? Nosotros podemos ser discípulos de alguien, podemos tener un maestro que nos enseñe, pero nunca vamos a llegar a ser hijos, ¿verdad? Podemos ser discípulos, pero nunca seremos hijos. Pero en cambio podemos ser hijos y podemos ser discípulos, podemos ser enseñados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy en día en los hogares, en las familias, los hijos, ellos aprenden de los padres, o deberían aprender por lo menos, ¿verdad? Hoy en día los hijos dentro de un hogar, ellos aprenden con los padres. Por eso es que Pablo aquí le decía a Timoteo, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo amado, Timoteo, mi hijo amado, así que tú, hijo mío, fortalécete en la gracia, porque a partir entonces aquí de las epístolas vemos los discípulos y discipuladores, líderes y discípulos, siendo en un relacionamiento de padre e hijos, en un relacionamiento más íntimo, ¿verdad? Dios desea que hoy nosotros como iglesia podamos relacionarnos en un relacionamiento no solamente de maestro y discípulo, ¿verdad?, sino que podamos relacionarnos de hijos e hijas espirituales, de familia. La Biblia dice que nosotros somos la familia de Dios. Amén. Entonces, el Señor desea eso. Y por último decía allí, le decía Pablo a Timoteo, en el versículo capítulo 2, 2 Timoteo 2:2, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo, o sea, pásalo, enséñalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Entonces nosotros somos fortalecidos, que es el tema de nuestro ayuno, somos fortalecidos en la gracia cuando compartimos el mensaje. Vemos que tanto Pablo como Jesús decía, por tanto vayan, hagan discípulos de las naciones.
somos llamados en estos días para compartir el mensaje de la gracia, para compartir el mensaje del Evangelio. Cuando compartimos este mensaje, otros oyen y son fortalecidos, son fortificados, y nosotros también, cuando compartimos, también somos fortalecidos, fortificados en la gracia. Amén. Entonces, que en este día el Señor te bendiga mucho. Yo quería, antes de encerrar aquí nuestro tiempo, ya estamos finalizando, quería hacer la declaración contigo del versículo y la confesión del día que tenemos. Amén. Que me estoy abriendo aquí la confesión y la declaración del día, el versículo del día de hoy, ¿verdad? A ver si consigo abrir aquí el versículo. Amén, amén, ábrete, ábrete, ábrete. La declaración y el versículo, y ya vamos a encerrar del día. Dice así el versículo del día de hoy. Yo tengo versículo del día de hoy. Dice así, el versículo del día de hoy. Dice, está allí en Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y la declaración, vamos a declarar juntos, la confesión del día de hoy dice, este es el día que el Señor hizo, por eso es bueno, porque todo lo que Dios hace es bueno. Por donde yo vaya, la misericordia y la bondad y el favor de mi Padre me seguirán. Soy un canal de gracia, alegría, amor y perdón. Yo amo porque soy amado. Perdono porque soy perdonado. La conciencia de ese amor me ayuda a vencer el odio, la ira y la amargura. Porque soy amado, puedo retribuir el mal con bien. Porque el odio destruye por el amor. Porque el odio destruye, pero el amor vence. Aquel que odia y planea cosas malas ya está condenado por su propia justicia. No necesito defenderme ni vengarme. Tengo un Padre recto y justo que es el verdadero defensor de mí. Amén. De mi corazón y a nada le temeré. Amén. Que Dios los bendiga. Voy a hacer una oración para finalizar, bendiciendo su día. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de cada hermano que está aquí, cada hermano que entró ahora aquí, sea en este momento, en este vivo, aquellos que irán a ver este video en Instagram o en YouTube. Padre, yo quiero bendecir su casa, bendecir su vida, declarar que estos son días de ser fortificados en la gracia. Oro, Señor, para que estos hermanos puedan ser fortificados, fortalecidos en tu gracia durante estos 21 días, estos días que aún restan. Yo bendigo su hogar, bendigo su casa, bendigo su familia, bendigo su entrada, su salida, bendigo sus finanzas, bendigo su salud, bendigo, Señor, sus relacionamientos en el nombre de Jesús. Y declaro un día, que este es nuestro cuarto día de ayuno, declaro este día de victoria, de conquista, de testimonio, de milagros que Dios hará en la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, que el Señor los bendiga. Un gran abrazo para todos, que pasen bien, nos vemos mañana a este horario. Un abrazo ahí grande para Jessy Costa, Jonathan, hermana Joaquina. Un abrazo grande para algunos que entraron ahí también. Bendiciones para todos, nos vemos mañana. Chao, chao, chao.